Hola, bienvenidos a este video. Soy José Ricardo Salvador Nolasco y en esta ocasión voy a hablarles sobre el aprendizaje automático implementado en el juego de Flappy Bird. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el índice de los datos, de los puntos que vamos a abordar a través de esta presentación. Como primer punto tenemos la introducción, el cual procederemos a ver. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que el aprendizaje automático es increíblemente complejo y el modo de funcionar varía según la tarea y el algoritmo utilizado para lograr esta tarea. Sin embargo, básicamente un algoritmo o un modelo de aprendizaje automático es un problema de computación que analiza datos e identifica patrones y luego usa estos conocimientos para completar mejor la tarea asignada. Cualquier tarea que se base en un grupo de puntos, de datos o normas puede automatizarse con el uso de algoritmos con el uso del aprendizaje automático. Por eso en este proyecto se implementó el uso del aprendizaje automático por medio de una red neuronal y un algoritmo genético que le permitirá a un grupo de aves aprender el camino a través de los árboles. Como se puede ver en esta imagen, van a aprender a caminar a través de un camino de obstáculos que se generará de manera aleatoria. Bueno, como punto número 2 tenemos trabajos similares. Aquí como primer trabajo tenemos el uso de inteligencia artificial para aprender a jugar a Dino. Consiste en crear este Dino es el clásico juego de pantalla de carga de los navegadores. Aquí se implementó una red neuronal y un algoritmo genético para hacer que este Dino vaya saltando o vaya agachándose según el obstáculo que le vaya saliendo. En este otro se implementó inteligencia artificial para aprender a crear un automóvil usando un algoritmo genético. Como se puede ver, es un carrito que se genera a partir de datos generados de manera aleatoria que tiene que ir avanzando y tiene que poder pasar a través de todos los obstáculos de la carretera que se propuso. En la parte de acá abajo, como tercer proyecto, tercer trabajo similar, tenemos el uso del algoritmo genético para entrenar a una serpiente a encontrar su ruta más corta hacia su alimento. Como se puede ver en la imagen, o si es que no se logra apreciar, es una serpiente que intenta llegar hacia un ratón. Se implementó modelos de aprendizaje, ya sea una red neuronal y un algoritmo genético, para poder obtener la ruta más corta hacia su alimento. Como cuarto trabajo similar tenemos el uso de una red neuronal y un algoritmo genético para el aprendizaje de carros. Este trabajo es muy similar a lo que estamos haciendo, al igual que el Dino. Aquí se implementó la red neuronal y un algoritmo genético para que una población de carros se aprendan un camino y eso sería todo. Como quinto trabajo similar tenemos el uso de aprendizaje automático en el juego de Mario Bros. Aquí Mario Bros va a intentar de pasarse el nivel. Ya, como se puede ver en la parte de acá arriba serían los datos de salida de nuestro Mario. Tenemos, saltar, agacharse, izquierda, derecha. Este ya es un poquito más complejo, pero tiene las mismas bases que lo que vamos a presentar. Como punto número 3 tenemos lo que es el esquema general del algoritmo híbrido. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos en la parte superior el esquema de la red neuronal y en la parte de abajo constituiría con el esquema del algoritmo genético. Cada uno de estos puntos se van a abordar más adelante de manera detallada. Aquí solamente se presenta de manera general lo que es el esquema. Disculpen. Antes que nada tenemos que saber la representación de nuestro individuo. Para eso tenemos en esta imagen, si se pueden observar, una red neuronal. Se podría interpretar como un grafo, sin embargo no es un grafo, es una red neuronal. Podemos ver que esta red neuronal está constituido por tres datos de entrada, 4 neuronas en la capa oculta y una de salida. Esta red neuronal la podemos representar de manera matricial. Como se puede ver, tenemos 8 neuronas en nuestra red, por lo que se podría crear una matriz de 8×8. Sin embargo, esto no es muy práctico a la hora de representar a nuestro individuo de la manera que nosotros queremos. Para eso podemos utilizar lo que es un cromosoma, que es un vector con los datos de esta matriz. Ahora, ¿cómo podemos calcular este cromosoma? Aquí tenemos una fórmula para poder calcular el tamaño de este cromosoma. Sería el número de neuronas de entrada por el número de neuronas ocultas más el número de neuronas ocultas
vueltas por el número de neuronas de salida. Con esto tendríamos el cálculo del tamaño del vector, en las cuales estarían contenidas cada uno de los pesos que corresponde a nuestra red neuronal artificial. Ahora, este cromosoma o este individuo, que pues, será nuestro individuo, será de cada posición de este cromosoma o cada gen será representado con números reales que irán del -1 a 1. Ahora, en cuanto al esquema del algoritmo genético, tenemos pues el mismo diagrama que vimos al principio, pero ahora de manera más detallada. Tenemos en nuestro algoritmo la población generada de manera aleatoria, luego tenemos el método de selección, posteriormente pasaría a la cruza y por último pasaría a la mutación, y esto se repetiría de manera cíclica hasta que pues tengamos a nuestro ave entrenada y pues haya podido pasar el camino. En cuanto a los parámetros de este algoritmo genético, podemos encontrar al tamaño de la población, el cual nos va a indicar el número de individuos que tendrá nuestra red nuestro proyecto para realizar las pruebas del aprendizaje automático. Para nuestro ejercicio vamos a hacer uso de una población de 10 individuos. Después tenemos a lo que es el fitness o la aptitud, como también se conoce. En este caso el fitness o la aptitud nos va a ayudar a representar al mejor individuo o al peor individuo en otro debido caso. Tal vez no se logra apreciar, pero aquí tenemos una imagen con toda la población de las aves, y tienen un fitness similar cada uno, tienen todos 6.2. ¿Por qué tienen el mismo? Bueno, pues esto es porque todas las aves chocaron con el primer árbol, entonces la distancia recorrida de cada uno sería la misma, y si obtenemos el fitness pues sería cualquier posición de esto, puesto que no afectaría. Como otro parámetro tenemos lo que es el método de selección, que implementamos por ruleta. Nos ayudará a seleccionar un conjunto de individuos de la población inicial, a los cuales se les aplicará los siguientes métodos. ¿Por qué se seleccionó el método ruleta? Bueno, esto es porque incluso el individuo menos apto tiene una probabilidad de ser seleccionado. Otros métodos de selección no tienen esta capacidad, al menos no de manera automática. Se tiene que ajustar el método de selección para que esto suceda. Sin embargo, en el método de selección por ruleta ya lo hace de manera automática, le da un porcentaje a cada uno y se genera de manera aleatoria un número, y si cae entre esos rangos pues se selecciona. El método cruza en 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Bueno, seleccionamos 2 puntos porque nos genera una mayor variedad o variabilidad de los datos al momento de mezclarse. La cruza en un punto genera poca, la cruza en uniforme nos genera demasiada, entonces optamos por un punto intermedio. En este caso sería cruza en 2 puntos, que consiste en hacer 2 puntos, seleccionar 2 puntos del vector o del cromosoma, o en este caso de los padres, y combinar estos cromosomas para obtener a 2 hijos. Tenemos el método de mutación, pues que nos va a permitir alterar un gen de un cromosoma, o en este caso de un individuo. El método se implementó, utilizamos el método de sustitución, al menos así es como lo conozco, que pues consistió en seleccionar un gen del cromosoma o del individuo y modificarlo por uno nuevo. Se generó otro número aleatorio de -1 a 1 y se sustituyó el gen que estaba anteriormente. Bueno, en cuanto al esquema de la red neuronal, como se mostró también al principio en el esquema general híbrido, tenemos una capa de entrada que consta de 2 neuronas de entrada. Estos datos que están aquí se van a mostrar de manera más detallada en la siguiente diapositiva. En nuestra capa oculta tenemos 6 neuronas y en nuestra capa de salida tenemos una neurona. ¿Por qué una neurona? Bueno, pues porque igual se va a explicar en la siguiente diapositiva. Ahora, para nuestra red neuronal hicimos uso o implementamos lo que es la función de activación de tipo simoidal. ¿Por qué la función de activación simoidal? Pues es una de las más utilizadas y más estables al momento de implementar el uso de redes neuronales. En cuanto a los parámetros de esta red neuronal, pues podemos ver los siguientes. En nuestra red podemos ver que tenemos 2 neuronas en la capa de entrada, que corresponden a la distancia horizontal de nuestra ave
hacia la distancia del primer árbol. Esto se va a aplicar para cada una de las aves. También en cuanto al segundo dato, se corresponde a la distancia vertical del primer ave hasta la separación de la mitad de la mitad de la distancia de la separación del primer árbol. Cada uno de estos dos datos pues van a entrar a nuestra red neuronal, se va a aplicar la función de activación y nos va a dar un valor de salida. Aquí es donde explicamos por qué solamente una neurona de salida, porque solamente necesitamos una funcionalidad en cuanto a lo que tiene que hacer el ave. El ave solamente tenemos que hacer que haga una especie de aleteo o subida hacia arriba. Entonces esta salida nos va a indicar en qué momento el ave tiene que volar hacia arriba. Por lo que sí tenemos una condición de que si el valor de la salida z es mayor a 0.5, vamos a hacer que el ave ascienda a una distancia. Esto ya, la distancia va a variar según el entorno, como decimos, las dimensiones, las distancias de cada árbol. Y sin embargo, al momento de programar esta red neuronal, no solamente tiene dos datos de entrada. De manera esquemática así se representa, pero para la programación de nuestro problema, aparte de los datos de entrada, tenemos que mandarle los datos de los pesos de la red neuronal. Estos pesos son el cromosoma o la población generada de manera aleatoria. Estos datos generados de manera aleatoria se van a mandar a nuestra red neuronal. Cada individuo va a tener sus propios pesos. Cada peso serán correspondientes a cada red neuronal, por lo que al momento de programarlo, aparte de los datos de entrada, tenemos que mandarle también los pesos. Estos pesos pues también se irán modificando por medio del algoritmo genético, la cruza, la mutación, etc. En cuanto a los resultados, tenemos que desarrollamos la animación del entorno gráfico de manera satisfactoria, implementamos la red neuronal artificial también, y el algoritmo genético lo implementamos de manera correcta. Ahora procederemos a mostrar el código de manera breve. Bueno, aquí podemos ver en la parte de arriba la configuración de nuestra red neuronal. Tenemos dos capas, dos neuronas en la capa de entrada, 6 en la capa oculta y una en la capa de salida. Nuestra red neuronal soporta la modificación de cualquiera de estos parámetros, pero como solamente tenemos dos datos de entrada, si modificamos aquí pues va a haber un pequeño error en cuanto a la red. Pero si modificamos las capas ocultas no habría ningún problema, porque esto no afecta al funcionamiento general del programa. Ahora, en cuanto a los del algoritmo genético, tenemos dos datos aquí establecidos. Utilizamos una probabilidad de cruza del 0.7 y una probabilidad de mutación del 0.001. Aquí tenemos el cálculo de nuestro vector, que es la fórmula que se mostró en las diapositivas. Aquí tenemos el número de aves que queremos, o sea, la población. Y pues estos son datos más para la parte de gráfica. Aquí tenemos la inicialización de los datos para nuestras aves. Y pues en la parte de aquí haríamos el proceso de dibujado de los árboles. Como se mencionó, los árboles se van a dibujar de manera aleatoria. Esto para garantizar que pues el ave en serio haya aprendido bien lo que es el proceso de ir esquivando los árboles. Bueno, en la parte de aquí abajo tenemos ya la parte de los datos de entrada que se mencionó. El primero corresponde a la distancia horizontal del ave con el primer árbol y el segundo corresponde con la distancia vertical. Estos datos se mandarían a lo que es nuestra red neuronal, que tenemos por nombre feedforward. Aquí podemos ver, también pues para la parte de la programación necesitamos saber cuántas neuronas de entrada, las neuronas ocultas y las neuronas de salida. Pero pues lo importante es aquí, donde le mandamos ya estos dos datos y lo que es el cromosoma, que corresponde a los pesos de la red neuronal. También es importante las vías. Bueno, posteriormente la salida de esta red neuronal, que es lo que pueden ver aquí, vamos a compararlo con nuestro umbral, que como mostramos anteriormente, el umbral corresponde a si es mayor a 0.5. Aquí el umbral tiene un valor de 0.5, que podemos verlo aquí en la parte de arriba. Si la salida es mayor a este valor,
pues lo que haremos es que el ave ascienda a una distancia de 3 unidades. Y pues estas simplemente son condiciones para hacer este aleteo y la subida del ave. Aquí dibujamos el ave con los parámetros que pues le dimos. Aquí detectamos la colisión de cada una de las aves. Si el ave tiene la misma posición que el primer árbol, pues se indica que chocó, borramos esa ave. Y cuando hayamos eliminado todas las aves, cuando el número de aves es igual a 0, pues aplicaremos los métodos de elitismo, ruleta, cruce y mutación para poder alterar estos valores de los cromosomas, y pues para la siguiente iteración aparezcan ahora otra vez las 10 aves, y pues veamos si esto nos ayudó a hacer el entrenamiento de los datos. Y si no, pues se va a ir iterando hasta que pues se aprenda automáticamente todo el proceso. Aquí tenemos una condición de término, pues en caso que un ave llegó a recorrer 500 unidades, detendremos el proceso, pues ya habrá indicado de que tendrá un entrenamiento aceptable. Podemos incrementar esto si es que queremos ajustar que el entrenamiento sea más más preciso, por decirlo de algún modo. Ahora, esto sería en cuanto a los resultados. Y en cuanto a la demostración, haremos una demostración de todo esto ya en conjunto. Aquí podemos ver a la población de aves intentando pasar. Aquí podemos ver que casi esto se va retirando, como se pueden ver. Hay una pausa cuando chocó el último y volvieron a aparecer todas las aves. Esto se va repitiendo hasta que un ave haya pasado y se aprenda bien el camino. Esto puede tardar ya sea mucho o poco, dependiendo de los datos que se generaron. Recordemos que todo esto es de manera aleatoria, por lo que puede que a la primera lo encuentre o puede que se tarde 10, 11 generaciones. Podemos ver ahí que casi ya varios aprendieron, más o menos, intentaban pasar. Y podemos ver que ya quedó uno, y pues poco a poco se irán ajustando los valores de manera automática hasta que tengamos una ave que haya recorrido una distancia de 500, que es aquí la condición que establecimos. Como podemos ver, que parece ser que esta ave es una de las elegidas, que sí pudieron entrenarse. Bueno, para no hacer más largo este video, supondremos que esta ave fue una de las seleccionadas. Y bueno, detengámoslo. Perfecto. Esto concluiría la demostración. Y pues en cuanto a las conclusiones, tenemos que el hacer uso de los algoritmos genéticos y redes neuronales nos permiten modelar el aprendizaje automático. Recordemos que hacer el uso de estos algoritmos pues nos pueden brindar grandes ventajas a la hora de hacer el procesamiento de datos. Muchas empresas o muchas cosas del día a día podrían ser implementadas con el aprendizaje automático, pues hay muchas cosas que son necesarias de automatizar, y con el uso de estas técnicas de inteligencia artificial es posible automatizar algunos procesos. Bueno, esto fue todo por mi parte, muchas gracias y suscríbanse.